Imaginemos esta escena por un momento. Es La Habana en el año 1900. Y, a ver, olvidemos por completo ese paraíso tropical de las postales. Para nada. Era una zona de desastre. Exacto. Esto es una ciudad sitiada. Hay un asesino suelto, que además es completamente invisible. No respeta rangos militares, no le importan los uniformes impecables y de hecho está matando a muchísimos más soldados estadounidenses que las propias balas de la guerra que acababa de pasar. Sí, la guerra hispano-estadounidense. Y la gente de la época sentía que este asesino pues podía atravesar las paredes. Haz de cuenta que se deslizaba por debajo de las puertas y aparecía de la nada. Sí, como si resucitara a los muertos para seguir matando. Una pesadilla. Y estamos hablando, por supuesto, de la fiebre amarilla. Y fíjate que el pánico absoluto que dominaba la ciudad nacía de una incomprensión total. O sea, para entender la magnitud del problema, hay que ver cómo operaba la medicina en ese momento. Claro, que era muy distinta a la actual. Totalmente. Los médicos más eminentes del mundo estaban, pues, dando palos de ciego. Se basaban en teorías que hoy nos parecen medievales. Como la de los miasmas, ¿no? Exacto, la teoría miasmática. Esta idea dictaba que las enfermedades viajaban en aires pestilentes o, digamos, emanaciones de la basura. O sea, olores feos igual a enfermedad. Básicamente. Así que quemaban barriles de azufre en las esquinas, destruían casas enteras, fumigaban la ropa, enterraban las posesiones de los muertos. Un esfuerzo titánico, pero inútil. ¿Sí? Porque a pesar de todo eso, el asesino seguía cobrando vidas a son taf. Y precisamente por eso estamos aquí hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en los apuntes del capítulo 11 de esa gran obra clásica de Paul de Cruz, Cazadores de Microbios. Un librazo, por cierto. Sí, muy recomendado. Y hoy vamos a explorar la figura del comandante Walter Reed y la Comisión para el Estudio de la Fiebre Amarilla. Que es una historia fascinante. Lo es, porque la misión para quienes nos escuchan hoy es descubrir qué pasa cuando la ciencia se queda sin opciones, cuando los paradigmas médicos colapsan y, sobre todo, hasta dónde puede llegar el sacrificio humano para resolver un problema catastrófico. Es un momento bisagra en la historia de la ciencia. Sí. Y todo comienza con una paradoja increíble que desafiaba toda la lógica de la época. Resulta que el general Leonard Wood, que era el gobernador militar de Cuba, pues decide que la solución a la epidemia es la limpieza extrema. Lógico. Digo, bajo sus creencias. Claro. Somete a La Habana a un régimen de higiene brutal. Las calles, que antes tenían fama de ser un desastre de sanidad, quedan rechinando de limpias. ¿Y qué pasa entonces? Porque aquí es donde la historia se vuelve un poco macabra. Sí, las órdenes de limpieza no detuvieron absolutamente nada. Al contrario, ¿no? La fiebre amarilla demostró como una preferencia casi sádica por la gente limpia. O sea, los oficiales del Estado Mayor que vivían en las casas más higiénicas morían en proporciones escandalosas. Sí, el texto menciona que una tercera parte de esos oficiales pereció. Una locura. Es que imagínate. ¿Qué haces cuando limpias una ciudad entera de arriba a abajo, eliminas toda la basura y la gente se sigue muriendo? Pues entras en pánico. No se esconde en la suciedad. Y hoy sabemos exactamente por qué ocurría esto. Y es la clave de todo el misterio. A ver. El mosquito transmisor, el Aedes aegypti ostegomilla, no se reproduce en las aguas negras. Ah, no le gustan los pantanos sucios. Para nada. Se reproduce en agua limpia y estancada. Claro, las cisternas, las jarras de agua potable, los barriles para recolectar agua de lluvia. Exacto. Todos esos recipientes que los oficiales ricos y limpios tenían en sus patios impecables. O sea, al limpiar la ciudad de basura, no tocaron los criaderos reales. Al contrario, las casas de los oficiales eran incubadoras perfectas. ¡Wow! ¡Qué ironía tan letal! Sí, pero claro, en 1900 nadie sabía esto. Y ahí es donde entra en escena la comisión presidida por Walter Reed. Que por lo que leí, no encajaba en ese arquetipo de científico aventurero y temerario. No para nada. Era un investigador sumamente lógico, cortés, muy apacible. Y trae consigo a un equipo peculiar. Sí, un grupo interesante. Estaba James Carroll, que era un médico ex leñador bastante rudo.
Un contraste fuerte con Reed. Totalmente. También traen a Jesse Lesier, un bacteriólogo brillante formado en Europa, y Aristides Agramonte. Ah, el médico cubano. Sí, él era especialista en autopsias. A ver, pausa aquí. Porque el texto relata que este equipo, que es de primer nivel, llega a Cuba y se pone a estudiar la sangre de los enfermos graves. Ujú. Hacen cultivos, practican autopsias, buscando una bacteria, un bacilo culpable, y fracasan rotundamente. O sea, no encuentran nada. Absolutamente nada. Y aquí es donde me cuesta hacer el salto lógico. Si los mejores microscopios de Estados Unidos fallan, ¿cuál es su plan B? ¿Ir a escuchar a un médico local al que todos tachaban de chiflado? Es una excelente observación, porque en la ciencia el ego suele ser un obstáculo enorme. Sí, y más en esa época. Pero Reed era ante todo un pragmático. Si la teoría de los gérmenes de Pasteur y Koch no estaba funcionando en la sangre, pues significaba que no era una bacteria común. Tenían que buscar fuera de lo convencional. Tenían que buscar vectores alternativos. Y la única persona en toda la isla y probablemente en el mundo que tenía una teoría desarrollada era el doctor Carlos Finlay. Finlay, que llevaba, ¿qué? Casi 20 años gritando a los cuatro vientos. Sí, decía, la causa de la fiebre amarilla es un mosquito. Y todos se reían de él. Tanto los médicos estadounidenses como sus propios colegas cubanos lo veían como un loco. Pero, a ver, fíjate en la grandeza de este hombre. Cuando la comisión de Reed llega derrotada y toca a su puerta, Finlay no los rechaza por rencor. No, ni se guarda sus secretos. Los recibe con los brazos abiertos, les explica sus razones y, en un acto de generosidad científica invaluable, les da la herramienta clave. Los huevecillos. Exacto. Un recipiente con unos huevecillos negros diminutos. Y láser los incuba y de ahí nacen estos mosquitos de rayas plateadas. Ok, vamos a desempacar esto, porque tener al mosquito en un frasco es una cosa, pero entender el mecanismo de transmisión es otra muy distinta. Completamente. Y para armar este rompecabezas, Reed utiliza una observación de otro médico, el Dr. Carter. Sí, una pieza fundamental. Porque Carter había notado un patrón rarísimo. Si una persona enfermaba en una casa, no pasaba nada durante 2 o 3 semanas. Silencio total. Como si la enfermedad hubiera desaparecido. Ajá. Pero justo después de esas semanas, de repente, los demás en la casa caían fulminados. Es un periodo de latencia que rompía con todo lo que sabían. Sí, y a mí me gusta pensarlo, ¿haz de cuenta? Como un servicio de mensajería biológica, pero con un retraso prolongado. A ver, ¿cómo? O sea, el paquete infeccioso no pasa del enfermo A al enfermo B directamente. Se lo entregan al mensajero, que es el mosquito, pero el paquete requiere un tiempo de procesamiento en tránsito. Esa analogía da justo en el clavo. Ese tiempo de procesamiento es lo que hoy llamamos periodo de incubación extrínseca. ¿Ok? El virus necesita esas 2 o 3 semanas dentro del sistema digestivo y las glándulas salivales del insecto. ¿Para volverse letal? Exactamente. Reed escucha esta observación, la cruza con la teoría de Finlay y ¡pum! Tiene su momento de iluminación. Entiende por qué las enfermeras no se contagiaban. Claro, no se transmitía de humano a humano. Necesitaban al intermediario. Así es. Mosquito, tienes que hacer pruebas. Pero el muro de piedra contra el que chocan es que los animales de laboratorio no contraen la enfermedad. Ni ratones, ni conejos, ni monos. Lo cual te deja una sola opción viable. Usar sujetos humanos. Y hay que detenerse a pensar en el peso de esa decisión. Es una enfermedad con una mortalidad altísima. Del 20 al 85% dependiendo del brote. Una muerte espantosa, ¿eh? Ictericia, fallos orgánicos y el temido vómito negro. Pedirle a alguien que se deje picar por un insecto que podría inyectarle eso es atroz. Yo me pregunto sobre la psicología detrás de esto, que lleva a alguien a someterse voluntariamente a una ruleta rusa biológica. Es que no eran extraños. Los primeros en poner el brazo son los propios miembros del equipo. Sí, James Carroll, que tenía esposa y 5 hijos. Y Jesse Lasier, también casado y con 2 niños, hacen un pacto para ser los primeros sujetos de prueba. ¡Qué valor! O qué nivel de obsesión científica, ¿no? Las consecuencias fueron inmediatas. Lasier hace que uno de los insectos más virulentos, que había picado a 4 pacientes moribundos, pique a Carroll. ¿Y qué pasó? A los pocos días, Carroll sufre un ataque fulminante. Su vida pende de un hilo, llega a tener el corazón al borde del colapso. No me digas. Sí, pero milagrosamente logra sobrevivir.
Pero lo de Lazier es aún más trágico, porque él era un poco escéptico de que un solo piquete accidental fuera fatal. Sí, había visto intentos fallidos antes. Exacto. Y el 13 de septiembre, mientras está trabajando, un mosquito extraviado se posa en su mano. Y el tipo decide no espantarlo. Deja que el insecto se alimente. Y lo fascinante de este punto es la frialdad científica con la que Lazier enfrenta su propio final. Porque lo documenta todo, ¿verdad? Sí, él documenta sus síntomas, el 18 anota que tiene escalofríos y una fiebre altísima. Está escribiendo la bitácora de su propia muerte. Qué escalofriante. Y una semana después, fallece. Como cita el texto, la ciencia es maravillosa, pero también es cruel. Es una línea devastadora. Y bueno, su muerte le dio a Reed la convicción absoluta de que la teoría era la correcta. Así es. Pero Walter Reed sabía que la comunidad científica es profundamente terca. Convencer a médicos que llevan décadas creyendo en los miasmas y en los fómites. Los contagios por la ropa. Exacto. Iba a requerir algo más que la tragedia de un colega. Necesitaba un experimento innegable, controlado y completamente extremo. Y así nace el famoso Campamento Lazier. Reed convence al general Wood de construir unas barracas y consigue dinero para pagar a voluntarios, $200 en oro por cabeza. que era el precio por arriesgarse a una muerte horrible. Y llegamos a lo que para mí es el clímax de esta locura, la barraca número 1. Diseñada para probar o refutar la teoría de los fomites. La idea de que el contacto con fluidos te enfermaba. Y la arquitectura de esa barraca estaba pensada para ser una pesadilla. Era pequeña. Le pusieron 2 puertas empalmadas para bloquear el aire. Cero ventilación. Las ventanas selladas. Tenía una estufa encendida día y noche, ¿A qué temperatura? por encima de los 32 grados. Y barriles con agua para saturar el ambiente de humedad. Un horno oscuro. O sea, un infierno literal. Y meten ahí a 3 voluntarios, el Dr. Cook y 2 soldados, Falk y Jernegan. Ujú. Y no entran a dormir en camas limpias. Abren cajas que venían directamente del hospital. Sacan sábanas empapadas de vómito negro. Pijamas tiesas por la sangre seca. Almohadas cubiertas de fluidos de hombres muertos por fiebre amarilla. Híjole, cuesta trabajo siquiera imaginar el olor nauseabundo que se liberó. Y el nivel de voluntad para ponerse esas pijamas y acostarse a dormir en esa inmundicia. El simple hecho de respirar ahí hacía que salieran a vomitar. Pero volvían a entrar. Pasaron 20 noches durmiendo así. Y Reed, Él y Carol montaban guardia afuera para asegurarse de que ni un solo mosquito entrara. Esa era la variable fundamental. solo ropa infectada. ¿Y cuál fue el resultado después de esta tortura? Nada. Absolutamente nada. Ninguno enfermó. Toallas manchadas de sangre fresca. Y de nuevo, salud perfecta. O sea, en unos cuantos días destruyó un dogma médico de siglos. Demostró empíricamente que la ropa y los fluidos no propagaban la enfermedad. Fue un golpe maestro. Pero refutar la teoría equivocada era solo la mitad, ¿no? Faltaba la barraca número 2. Exacto, el experimento paralelo. Esta barraca era lo opuesto. Limpia, fresca, bien ventilada. Un espacio agradable. Pero dividida a la mitad por una malla metálica. De un lado no había nada. Del otro, soltaron a 15 mosquitos hembra infectados. Y un civil, John J. Moran, decide entrar al lado de los mosquitos. Deja que lo piquen repetidamente. Mientras que al otro lado de la malla, otros voluntarios duermen plácidamente. ¿Y qué le pasa a Moran? Justo para Navidad empieza a mostrar síntomas severos. Cae gravísimamente enfermo. Sobrevive, afortunadamente. Sí, sobrevive, pero el contraste es innegable. Los hombres al otro lado estaban sanos y salvos. Es un diseño experimental brutal, pero elegante. La única diferencia entre la salud y la enfermedad era ese insecto. Ni el aire, ni la suciedad, ni la ropa. El medio de transporte del asesino era el mosquito. Teniendo por fin esta evidencia, el siguiente paso era mostrárselo al mundo. Y hay una anécdota que relaja un poco la tensión. Ah, la de la convención en La Habana. Sí, llegan todos estos médicos eminentes muy escépticos de la teoría de Reed. Están ahí debatiendo solemnemente que lo del mosquito es una tontería. Es una ironía maravillosa.
De pronto, la tapa de gasa de uno de los frascos de mosquitos se suelta por accidente. Y esos mismos sabios que desestimaban la teoría, Perdieron toda la compostura. Salieron huyendo en estampida, empujándose para escapar. poesía pura. Demostraron que en el fondo ya le creían. Si conectamos esto con un panorama más amplio y vemos que cambió el curso de la salud pública. Porque ya sabían a quién atacar. Exacto. El mayor Gorgas implementó campañas para destruir los criaderos y proteger a los enfermos con mallas. Y en menos de 90 días, La Habana quedó libre de una plaga que los había aterrorizado por siglos. Fue una victoria monumental para la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, toda esta brillantez tuvo un costo humano inmenso. Muy sombrío. Walter Reed no pudo ni disfrutar la gloria. Muere de apendicitis en 1902. Y en su lecho de muerte, su preocupación era dejar a su familia en la pobreza. Es una paradoja amarga. Su trabajo ahorró vidas y millones de dólares y a su viuda le dieron una pensión irrisoria al principio. Y tampoco podemos olvidar a soldados como Kissinger. Otro de los voluntarios. Sí, no murió, pero quedó paralizado, confinado a una silla de ruedas. Y su recompensa, $150 y un reloj de oro. Pasó sus días contando las horas en ese reloj mientras su esposa lavaba ropa ajena para sobrevivir. Es un golpe de realidad brutal. Le quita todo el romanticismo a la ciencia. Pero es vital recordar esto. Vemos a un grupo muy dispar, un líder meticuloso, un bacteriólogo sacrificado, un médico rudo, un teórico ignorado y soldados valientes. Lograron lo imposible. No con tecnología, sino poniendo sus cuerpos en la línea de fuego, prestando atención a lo que todos descartaban. Extinguieron un mal milenario demostrando que el origen estaba en un insecto. Y esta historia deja una inquietud profunda hoy en día. Claro, porque hoy tenemos una relación muy distinta con la ciencia. Sí, comités de ética, consentimientos. Y ese andamiaje existe por lo que ocurrió en el campamento LASEAR. Fue el momento fundacional de las pruebas en humanos. Las regulaciones actuales evitan que a alguien se le pida dormir en sábanas infectadas. Damos por sentado que el progreso médico ocurre en laboratorios superlimpios. Con simulaciones por computadora. Exacto. Pero en sus orígenes, este tipo de avance se pagaba con sangre humana y sufrimiento. Así que, la próxima vez que escuchemos sobre una cura revolucionaria, vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el equivalente moderno a dormir en la barraca número 1? exactamente, ¿qué sacrificios invisibles y anónimos sustentan la comodidad y salud de la que gozamos hoy? Detrás de cada tratamiento hay una historia de riesgo. Un edificio sobre cimientos humanos. Totalmente. Y con ese pensamiento cerramos nuestro análisis de hoy. Un recorrido que demuestra que la línea entre genialidad, heroísmo y locura es mucho más delgada de lo que imaginamos. Hasta la próxima.